¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un programa más de Noche de Adoración en este jueves espectacular que el Señor nos ha preparado para que juntos podamos escuchar la palabra de Dios en este importante tema que estamos hablando desde la semana pasada, presa de su propia mentira. Un tema muy interesante que hoy estaremos dando la culminación de este tema, pues son dos partes, como bien lo mencionábamos la vez anterior. Así es que en esta preciosa noche que el Señor nos ha regalado, yo quiero pedirle, como siempre, que comparta esta transmisión para que ésta sea reproducida en otros lugares y que el tema que aquí se vaya a hablar, el consejo que aquí se vaya a dar, lo puedan recibir muchas personas y que éstas puedan recapacitar de su mal actuar o su mal proceder. Así es que en esta noche le damos nuevamente la bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y agradecemos a cada uno de ustedes por darnos esa oportunidad. Estábamos hablando el martes pasado acerca de la mentira, presa de su propia mentira. Y tocábamos varios tópicos en este tema. Y vamos a empezar diciendo que la mentira es ese tronco, como bien lo describíamos en el sermón pasado, que se desprenden dos ramas. Una rama significaba creerse sus propias mentiras y la otra es las mentiras que nos vienen a contar a nosotros y que nosotros actuamos y que cada una de ellas tenía sus propias consecuencias. Le pasó al enemigo cuando dijo que subiría al monte del testimonio y se sentaría en el trono de Dios. Eso fue una total mentira que él mismo se creyó. Luego hablamos que la mentira también alcanzaba a otras personas porque cuando mentimos, persuadimos a otras personas y éstas nos siguen. También dijimos que los que practican la mentira, como lo dice la palabra de Dios, son personas que siguen al diablo y como lo dice Juan, que son hijas del diablo porque siempre quieren estar mintiendo y que quieren conseguir todo a través de la mentira. También otro tópico que tocamos fue que toda mentira acumula falsas expectativas y esa es una realidad. Nosotros muchas veces cuando decimos mentiras nos las creemos y nos hacemos falsas expectativas de lo que nos puede venir y luego la gente se frustra porque ha sido víctima de su propia mentira. Bien, terminamos este tema cuando dijimos que en Apocalipsis 20:10 que el diablo engañaba, engañaba a todo el mundo y este fue lanzado al lago de azufre, al lago de fuego, donde estaba la bestia, el falso profeta, y estos eran atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y mencionábamos que este lugar no fue preparado para el ser humano, porque el ser humano es el ser más precioso que el Señor pudo haber creado. Acuérdese que la palabra de Dios dice en el libro de Génesis que fuimos creados a imagen y semejanza. No así dice de los ángeles. Los ángeles no sabemos cuál es la procedencia, pues la Biblia no lo dice, que si fue creado por Dios, pero no dice que es a imagen y semejanza. Sin embargo, el hombre sí lo es y añade más que dice que dio soplo, que sopló sobre nosotros y nos dio aliento de vida. Qué maravilloso es saber que nosotros pertenecemos al Rey de Reyes, Señor de Señores, que Él tuvo ese cuidado de sus manos, de hacernos y sobre todo darnos de ese espíritu que solamente pues Él no lo da, no hay nadie más, fuera de Él no hay nadie más, decíamos, y vamos a entrar a esta segunda parte, donde dice en Apocalipsis capítulo 12, verso 9, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, oiga bien, se llama Diablo, y Satanás al mismo tiempo, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado ¿dónde? A la tierra, a este lugar en el cual nosotros estamos viviendo. El propósito de este mensaje es que nosotros podamos recapacitar acerca de las mentiras que a diario estamos cometiendo, a diario estamos diciendo, a diario estamos perjudicando. Sé que esto va más escatológico todavía, pero el mensaje en el cual yo quiero que usted se centre es que la mentira nos hace daño y la mentira nos puede llevar a un síntoma de frustración, a un estado de frustración y es lo que no queremos. Por eso decimos que este año lo queremos comenzar de la mejor manera, diciendo siempre la verdad. Dice que Satanás o el diablo
el cual engañaba el mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mire qué cosas lo que la palabra nos está diciendo para introducirnos a esta noche de adoración, lo que causó todo este revuelo allá en el cielo y que posteriormente tocaría o trastocaría todos los planes de Dios para con el ser humano. Cuando Satanás es arrojado a la tierra, se encuentra con la creación del divino, se encuentra con la gran creación, como dije anteriormente, que somos nosotros, los seres humanos, el cual habitamos esta tierra. Se encontró con Adán y se encontró con Eva, o mejor dicho, primero se encontró con Eva y después se encontró con Adán. El orden no nos interesa, lo que nos interesa es que se encontró con el hombre que Dios había plantado en este lugar para que se enseñoreara de todo lo que aquí había. Satanás, no satisfecho con lo que había hecho en el cielo, que se trajo la tercera parte de los ángeles, el cual se confabularon con el mismo Satanás para darle un golpe de estado al Señor, para destronar al Rey de Reyes y Señor de Señores, no quedó satisfecho, pues su cometido allá en el cielo no lo logró, porque como bien miramos anteriormente, dice que el ángel Miguel peleó con él y estos malos ángeles no encontraron lugar en el cielo y fueron echados fuera, dice la palabra de Dios. Entonces, no satisfecho Satanás con eso, encuentra la oportunidad aquí en la tierra para destruir la imagen, para destruir la creación maravillosa de Dios. Él no se quiere ir solo, él ya fue juzgado. Acuérdate que la palabra nos lo dice, el mismo Señor nos lo dice en el libro de Génesis, que Satanás, Dios la maldijo y que se arrastraría y le dio un montón de cosas, la cual ya estaba maldita esta serpiente, pero él esa maldición la quería compartir con el hombre a través de la influencia que iba a tener al transmitirle algunas mentiras. Entonces, Satanás no estaba satisfecho con todo lo que había hecho en el cielo y ataca la obra maravillosa de Dios, la que Dios había creado, y le dice esa gran mentira que se la cree el enemigo. Mira lo que dice el libro de Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, quiero que pongas mucha atención en esta meditación, porque la palabra es bien clara, es una palabra que nos conduce hacia un camino verdadero. Yo creo que hoy, en esta noche, nosotros tenemos que ver la Biblia desde diferentes puntos de vista. Mira a quién habló primero Jehová Dios, habló al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, dice la palabra de Dios. Qué conversación tan amena tenía nuestro Señor Jehová en aquel lugar. Imagínese usted esa conversación cuando está ahí Dios hablándole al hombre. Qué privilegio el de Adán, que tuvo de poder platicar con el mismo Dios, con el Creador, con el que lo hizo, con el que le dio aliento de vida. Estaba la primera pareja en aquel lugar. Era un lugar, la historia nos lo cuenta a través de los pasajes bíblicos, que era hermosísimo ese lugar. Había un entorno de libertad. Eran libres de pecado, eran libres de todo. Ahí no se tenía que preocupar por el comer, por el vestir, por el calcetín. No se tenía que preocupar absolutamente de nada, porque todo era tranquilidad. Todo era satisfacción para al hombre. Pero en ese lugar de perfección incluía un no dirigido al hombre, y ese no era, no comerás, porque el día que comieres de él, ciertamente vas a morir. Ahí estaba ese no. De todo podía hacer Adán, menos comer de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, Adán estaba totalmente advertido de lo que le iba a suceder si él no cumplía ese mandato que Dios le había dado. Entonces veamos cómo fue esta cosa. Imaginémonos nosotros a
Vámonos al espacio, vámonos al tiempo. Quiero invitarte que te vayas conmigo al espacio, al tiempo y que nos ubiquemos allá en el huerto del Edén. Mira qué maravilloso, observa qué maravillosa creación la que Dios ha hecho precisamente para que la disfrutase Adán y que fuera heredada y trasladada a los hombres. Imagínate esa conversación. Está visualizando al Señor y le dice así, Adán, le dice, este lugar es tuyo, disfrútalo. Disfruta todo lo que tú ves, hasta donde tus ojos alcancen, Adán, y mucha más. Tú puedes disfrutar esta creación que he hecho para ti con mis maravillosas manos. Pero ¿sabes qué, Adán? Hay una cosa que tú no puedes hacer. Yo quiero advertirte acerca de esto que tú no puedes hacer, porque ese día que tú lo hagas, ese día que tú me desobedezcas, Adán, ese día tú vas a morir, Adán, vas a perecer, porque me has desobedecido. Y yo no quiero, Adán, que esto suceda. Mejor te lo digo en este momento para que tú no lo hagas. Esa conversación maravillosa, esa conversación que tuvo Adán con el Señor. Romanos capítulo 6, verso 23 nos dice de la siguiente manera, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ok, muy bien, ya vimos que la paga del pecado es la muerte y el Señor mismo en el libro de Génesis le dice a Adán que no coma. Desobediente a Adán, porque más adelante él come. Entonces hay cosas que se nos dicen a nosotros que no tenemos que hacer, porque si las hacemos ciertamente vamos a padecer de algo. Es como el que le hace daño el alcohol, es como el que le hace daño la droga o el que come en exceso. Se les dice muchas veces no lo hagan y lo sigue practicando y al final es destrucción para su cuerpo, para su cuerpo. Entonces ya vimos lo que a quien le habló en ese momento. Dios le habló directamente al hombre. Sigamos en este camino que es muy interesante para desenredar toda esta situación y para ver cuál es el consejo que Dios tiene para nosotros el día de hoy y qué es lo que podemos hacer. Conversación de muerte le he llamado yo a esta parte donde muchas veces los seres humanos prestamos oído y prestamos todo nuestro ser, pero sobre todo prestamos atención a las insinuaciones de aquellos que nos quieren hacer un daño, de aquellos que nos quieren hacer perecer, de aquellos que nos quieren hacer ver fracasados, nos quieren ver fracasados. Esas conversaciones de muerte que no edifican para nada una relación es la que tuvo Adán, o mejor dicho, Eva con la serpiente. Vámonos al libro de Génesis capítulo 3, versos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo ¿a quién? Dijo a la mujer. Ahí arriba Dios habló primero al hombre, pero aquí la serpiente, la maligna, dijo a la mujer. No moriréis, le dice la serpiente a la mujer, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, o sea, del árbol que está ahí, del árbol del bien y del mal, de la ciencia y de la filosofía y de todo, sabe Dios que serán abiertos tus ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, dice la palabra. Interesante. Entonces la serpiente se acerca a la mujer, le dice una verdad a él, a Eva, porque fue una verdad, porque no murió ciertamente. Eva siguió en el camino, pero no iba a ser como Dios. Jamás, jamás. Y sí, Eva y Adán mueren espiritualmente, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces dice, seréis como Dios. Imagínate, alguien que ya vio a Dios. Adán tuvo que haberle transmitido a Eva quién es Dios y qué significaba Dios, el que había hecho todo y de dónde la había sacado a ella. Y le dice la serpiente, seréis
como Dios. Una gran mentira. Esa es la mentira más grande que se pudo haber practicado en el huerto del Edén. Una mentira que le iba a traer problemas gravísimos a la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vimos que ellos o ella quedó viendo ese fruto maravilloso que el Señor lo describe ahí arriba, que es un árbol bueno, que es un árbol agradable, pero no debía comer. Entonces, dice, seréis como Dios. Es la mentira que empezó la espiral descendente de pecado y muerte. Es decir, estaba Adán y Eva en una situación ascendente en lo alto. Y cuando ellos cometen ese gravísimo error de probar esa manzana, como se dice normalmente, pecan. Desobediencia es lo que pasó en este lugar. Sí, bueno, tengo aquí, hay algunas palabras que casi no las puedo mencionar, pero son por mis brackets que ando ahí, que ya muy pronto me los van a quitar, pero vamos a seguir con eso, no importa los brackets, vamos a enfocarnos en la palabra. ¿eh? Entonces, vimos que Eva y Adán empiezan de forma descendente de pecado y de muerte. Estas palabras fueron pronunciadas por Satanás apareciéndose a Eva disfrazada de serpiente. Eva, no moriréis. Ahora la pregunta, la gran pregunta que te dejé como lección o que investigaras la vez pasada, ¿a quién engañó primero la serpiente? Y la serpiente engañó primero a Eva, no a Adán, sino que a Eva fue quien engañó. Ahora, la otra pregunta que nos hacemos, ¿por qué la engaña? ¿Cuál fue la situación? ¿Por qué Eva prestó sus oídos a escuchar a la serpiente? Sabiendo que desde el momento que le dice no moriréis, y el Señor había dicho que si iba a morir, estaba poniendo en contradicho lo que Dios le había dicho a Adán. Entonces, podemos hacer conjeturas y decir, ¿acaso Adán no le dijo a Eva que esto le iba a pasar si ella codiciaba o si comía de este árbol prohibido? ¿O Eva estaba sola? De repente Eva estaba sola. ¿Dónde estaba Adán? Porque para establecer una conversación con alguien y prestar su oído, le pareció bien a la mujer estar en ese lugar y encontró una compañía. De repente, estas son sus posiciones, no lo dice la Biblia. Pero imaginémonos que esa conversación se dio porque Eva estaba sola. Adán, ¿dónde estaba? No sé, trabajando, poniéndole nombre a las bestias, buscando las aves marinas, o las aves del cielo, los monstruos, como dice la palabra, y haciendo su trabajo. Pero ¿por qué no llevó a Eva? ¿Por qué no la llevó? ¿Por qué Eva se quedó en ese lugar y precisamente en ese lugar cercano donde estaba ese fruto prohibido para ellos? Sigamos aquí. Dice entonces, a nosotros nos indica que Eva estaba sola. Y es una lección que nosotros, los varones que hoy tenemos esposa, tenemos que aprender. Tenemos que aprender a no dejar sola a nuestra esposa. ¿Sabes por qué? Porque son presa fácil de cualquier individuo que te pueda tener una envidia. Son presa fácil de cualquier persona que quiera hacerte un daño, que quiera destruir tu hogar. Eso fue lo que pasó en el Edén. El enemigo destruye esa pareja a través de ese pecado que cometieron por haber creído una mentira. Por eso yo te puedo decir esta noche que tú tienes que hacerte a un lado de esas personas que son tóxicas, a un lado de esas personas que constantemente te están invitando al mal, a un lado de esas personas que constantemente te están metiendo a problemas. Con ese tipo de personas no hay que hacer amistad, porque primero debe prevalecer la familia, tu integridad, tu salud mental, tu salud espiritual y tu salud física, porque
a Adán y a Eva le vinieron todo tipo de problemas cuando desobedecieron a nuestro Señor. Entonces vamos a entender que Eva estaba sola y que no debió Eva de estar en ese lugar sola, mal acompañada. Debemos nosotros protegerla, tanto los que estamos casados como los que se van a casar, deberían de proteger a la que es su esposa o a la que va a ser su futura esposa. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 13, nos dice de la siguiente manera: porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, completamente cayó en transgresión. Esto quiere decir que Eva falló a las normas establecidas por el Señor. No fue el hombre. El hombre tuvo algo que ver, pero quien empezó todo esto fue precisamente la mujer. Y no quiero señalizar a nadie. Estamos haciendo este pequeño devocional como una enseñanza que no debemos prestar nuestros oídos a las palabras necias que se nos dan por ahí, a las invitaciones que van a salir todos los días a que hagamos el mal. De eso se trata, en eso me estoy centrando, ¿verdad? No me vaya a malinterpretar que estoy en contra del hambre. No, definitivamente no. El mensaje es otro, precisamente el que le acabo de decir. Dice, entonces seguimos. ¿Por qué se rompió la madeja? ¿Por qué fácilmente Eva se dejó seducir por las palabras de la serpiente? Este es el punto álgido de esta lección para mí, porque quiero que vayamos a lo que es Génesis capítulo 3. Vámonos, Génesis capítulo 3, rápidamente. Génesis capítulo 3, verso 6. Génesis 3, verso 6. Déjeme aquí, lo buscamos para que leamos lo que aquí dice. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. ¿Quién comió? Eva. Y dio también a su marido, el cual comió así mismo con ella. Interesante, pero ya había una plática. Entonces hicimos la pregunta, ¿por qué esta madeja se reventó e hizo caer en pecado a su esposo? Eclesiastés 4:12 nos dice de la siguiente manera: uno solo puede ser vencido. Por eso es mi parte donde digo que Eva estaba sola y fue vencida. Eva ya había sido persuadida. Eva iba a comer, porque dice, uno solo puede ser vencido. Ya había visto Eva todo lo que existía a su alrededor y que aparentemente era bueno, pero le esperaba una total destrucción. Dice, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. ¿Por qué? Si estando allí, en ese lugar, Eva no corrió y le dijo a Adán lo que estaba sucediendo? ¿Y por qué Adán no advirtió a Eva de esto que Dios le había dicho en los textos que hemos leído anteriormente? De ese lo busco, porque el que ciertamente morirás, cuando le dijo en el capítulo 2, versos 16 y 17, que no podía comer de ese árbol, ¿no se lo habrá transmitido a Eva? ¿No le habrá dicho a Adán en el problema en el que se podía meter? Sino que Eva dice que observó y miró y que era bueno y comió y le dio a su marido. Entonces, ¿por qué no corrió inmediatamente a unirse con su esposo para que juntos hubiesen platicado con el Señor? Ahí están las cuerdas de 3 hilos. Número 1, la mujer sí fue vencida porque estaba solo. Número 2, no hubo esa unión, no hubo ese compartimiento de testimonio o de palabra, no hubo esa comunicación
entre Adán y Eva, como tampoco la hubo con Dios. Entonces están los tres hilos. Si ambos hubieran actuado, si hubieran aplicado lo que dice Eclesiastés, entonces no se hubieran metido en el problema que hoy dejaron a toda la humanidad. Repito, Eclesiastés 4:12, para aquellos que están casados y para los que se van a casar, dice, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Las cuerdas de tres hilos no se rompe fácilmente. O sea, el hombre, la mujer y Dios era difícil que llegasen a romperse porque Dios hubiese dado la salida a esta situación. Pero no fue así. ¿Qué pasó después? Adán y Eva comieron el fruto prohibido. Y aquí es donde Dios da solución a los problemas que nosotros, o en los problemas en los que nosotros mismos creamos y nos metemos, en el cual después no hayamos solución. Bueno, dice la palabra, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba corriendo en el jardín. Entonces corrieron a esconderse. ¿Por qué esconderse? ¿Por qué tendrían que esconderse si supuestamente no habían hecho nada malo? No, ellos ya sabían, ya sus ojos habían sido abiertos, ya habían visto mucho, se vieron desnudos y tuvieron pena entre ellos. Y cuando viniera Dios, el pecado que ya estaba en ellos, como está en nosotros, nos iba a hacer sentir temor del Señor o miedo. Porque dice aquí, entonces corrieron a esconderse. Lo peor que podemos hacer nosotros es escondernos de la presencia de Dios. Porque el libro de Salmos 139:7 dice, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si voy al Seol, ahí estás tú. Si subo al cielo, ahí estás tú. En todos lados estás tú. Entonces, lo mejor es enfrentar la situación. Lo mejor que pudo haber hecho Adán y Eva cuando el Señor les hace una pregunta crucial, porque el Señor, pienso yo, que todavía les estaba dando una oportunidad de reivindicarse. Miremos lo que dice la lectura. Dice que corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre. ¿A quién llamó? Al hombre, al responsable de todo lo que había en la tierra en ese momento. Porque la palabra nos dice, enseñoréese el hombre en todo lo que hay, en las bestias, en los animales, en todo, dice la palabra. Y dijo Dios, ¿dónde estás? Le preguntó el Señor Dios. ¿Qué respuesta? Si Dios ya sabía dónde estaba, ¿qué respuesta podría haber esperado el Señor? Creo que Dios esperaba la respuesta, Señor, hemos fallado, nos hemos dejado seducir por la serpiente y hemos transgredido la ley. Te hemos fallado, Señor, ayúdanos. No, pero no pasó eso. ¿Dónde estás? Y el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín. Tuve miedo porque estoy desnudo, pero por eso me escondí. ¿Y quién ha dicho que estás desnudo, Adán? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí que comieras? Entonces él respondió, la excusa que todo mundo da, a veces son excusas un poco alocadas, tontas si se quiere decir de esta manera, pero que ahí están las excusas. Y le dice, la mujer que tú me diste, Adán ya no tiene la culpa él. Ya dice Dios, tú me diste esa mujer, así tú tienes la culpa. No fue así. Dios no esperaba esa respuesta de Adán. La mujer que tú me diste ya no tiene la culpa a ella, ni mucho menos la serpiente. No le echó la culpa a la serpiente. En vez de decir, mira, la serpiente nos engañó a Eva, me engañó a mí y caímos. No, dijo, la mujer que tú me diste.
por compañera me dio de ese fruto y yo comí. Entonces el Señor le preguntó a la mujer, pon atención en esto que es muy interesante. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer contestó, la serpiente me engañó y comí, contestó ella. ¿Qué hizo la mujer? Enfrentó la realidad, enfrentó la situación. Ella no dijo, Adán me dejó sola. Ella no dijo, me peleé con Adán y Adán me mandó a volar, qué sé yo, tantas cosas que ella pudo haber dicho. No, ella dijo, la serpiente me engañó. Fue al punto donde había fracasado. La serpiente me engañó. Es aceptar la culpa de lo que les iba a suceder. Comí, dice Eva, comí. Eso es lo que contestó. Y comí, Señor. Ah, y entonces ahí es donde viene el veredicto de Dios contra la serpiente, contra el hombre y contra la mujer. Pero sabes, Dios después de haber dictado que le dice a la serpiente, maldita serás, te arrastrarás, y a la mujer con el dolor parirás, y al hombre trabajarás, y le dice un montón de cosas. Dios ahí, aún así, no los abandona. Y es este punto muy interesante porque a pesar que nosotros somos seres imperfectos por el pecado que a diario nos estamos alimentando de él, Dios no nos abandona, siempre tiene una salida para que nosotros nos reivindiquemos y estemos con él siempre. Dios no abandonó a Adán y a Eva. ¿Sabes por qué? Porque el libro de Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora se trata de la gracia, ahora se trata que el mismo Dios envía a su Hijo para que nosotros le aceptemos y que ya no haya ninguna situación que impida acercarnos a Él. Solamente es acercarnos a Dios porque Él nos amó a través de Cristo Jesús, su Hijo. Génesis capítulo 3, versos 20 al 24 dice el Señor aquí, que quiero que veas algo interesante. Dios, el Señor, hizo ropa de pieles para el hombre y para la mujer. ¿De qué hizo Dios? De pieles. Entonces, ¿qué sacrificó Dios? Sacrificó animalitos para poderle hacer la ropa a ellos, porque se la hizo de pieles. ¿Y qué era lo que había? Si solo estaba Adán y Eva, ¿qué es lo que había? Animales. Entonces Dios siempre tiene una salida, sacrifica animales y los protege. Les hace su ropa y los protege del sol, del frío, y los viste de una manera extraordinaria. Y para mí es el primer sastre que existe en la historia. Dios hace ropa de pieles para el hombre y la mujer y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ya sabían, ya habían comido, ya sabían cuál es el bien y cuál es el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Interesante, interesante. Que no alargue su mano y tome del árbol de la vida. Esto debió ser la recompensa que Adán y Eva iban a recibir por haber obedecido al Señor. Si ellos hubiesen dicho que no en ese preciso momento en cual se les invitó a participar del árbol del bien y el mal. No fue así. Aquí dice que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y que viva para siempre. Gran bendición la que se nos quitó el poder vivir para siempre. Pues físicamente, espiritualmente, pero dice ahí que iban a vivir para siempre. Ahora, no, ahora tenemos una fecha que nacemos y en el reloj de Dios tenemos una fecha que morimos y que si tú no haces lo correcto en esta tierra, si tu vida ha sido una vida pecaminosa y nunca te arrepentiste, lo más seguro es que mueras espiritualmente también. Lo más seguro es que no logres entrar en el seno del Señor y recibas la paga de tu pecado allá donde está el lugar donde dice la palabra
que hay fuego y que hay azufre, un lugar que no fue creado para ti. Entonces, y lo sacó del huerto del Edén, del lugar que Dios había preparado. Y una vez que lo saca, tendrían que labrar la tierra al cual iban, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía para todos lados para que guardara el camino del árbol de la vida. Ya la confianza se había perdido en estos dos personajes que estaban en ese huerto. Como Dios puede perder la confianza en ti cuando Dios te dice no peques, no hagas eso, no hagas esto, no hagas los otros, pero tú sigues en lo mismo, sigues en esa senda, en ese camino que te va a destruir hasta el punto que un día Dios dice hasta aquí nomás. Pero la buena noticia es que tenemos aún oportunidad de hacer las cosas mejores. Cristo Jesús vino a este mundo a remediar esta situación. Él fue el que pagó el precio de nuestros pecados de la desobediencia. Él fue el que llevó a la cruz del madero todas nuestras transgresiones, porque no merecíamos estar en este mundo por todas las cosas que habían sucedido. Desobedecer a Dios es una cosa tremenda. Por eso, cuando te inviten a hacer algo que no corresponda, no lo hagas. Haz las cosas bien. Haz las cosas que te dignifique y que enaltezca el nombre de Dios. Quiero ir concluyendo ya en esta tarde, en esta noche ya, mejor dicho, y decirte, aunque Adán no fue engañado, no tuvo excusa. Él no tuvo excusa. Él sabía lo que hacía, como muchos de nosotros sabemos lo que hacemos. Nadie a la fuerza nos hace hacer algo. Nosotros tenemos abiertos bien los ojos. Cuando Adán comió del fruto prohibido, tenía los ojos bien abiertos. Cuando a ti te invitan a hacer algo que no te conviene, tú estás consciente, sabes las consecuencias, como las sabía Adán, pero aún así tú decides hacerlo. Y es que aunque sepamos lo que debemos hacer, con frecuencia optamos de todos modos por hacer lo malo, porque en nosotros está aquello. Así es que esforcémonos, estudiemos la palabra de Dios para poder entender lo que Dios tiene para nosotros. Este libro de la Biblia precisamente fue dejado aquí para que no nos suceda lo que a ellos les sucedió. Dios es tan maravilloso que todo lo tenía planificado, pero seguimos pecando. Seguimos aceptando mentiras, seguimos adulterando, seguimos matando, seguimos fornicando, seguimos robando, seguimos mintiendo. Tantas cosas. Seguimos teniendo falsos ídolos, seguimos destruyéndonos a nosotros mismos a través de las bebidas alcohólicas, de las drogas, prostituyéndonos, destruyendo lo que es templo y morada del Espíritu Santo. No lo hagas. Ya detente. Visualiza un mundo mejor, lleno de oportunidades, lleno de esperanza, y darle la oportunidad a Dios que entre a tu corazón. Hoy te pregunto, ya para ir cerrando esta noche, hoy quiero preguntarte, ¿cómo quieres vivir tu vida? ¿Quieres vivir con la aprobación de los demás? Y te pongo el ejemplo. En aquella situación donde estaba Adán y Eva, que primero comió la mujer y de ahí le dio al hombre, pienso que Adán no dijo nada porque quería la aprobación de la mujer, que él se sintiera bien a través de una situación que no le favorecía. Él no dijo nada. Y mira en el problema que nos metieron. Entonces te pregunto, ¿quieres vivir con la aprobación de los demás, sabiendo que esto va a traer una maldición a tu vida? ¿O enmendar el camino?
y arrepentirte y aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador y vivir bajo la bendición de Dios. Muchos practican hoy día lo que es el querer ser prosperado y se meten a un montón de cosas que no convienen, que no edifican y que más bien nos empobrece más física, espiritual y económicamente. Porque se han ido por el camino que no corresponde. Se han ido por aquel camino que alguien les vendió estrellitas y al final quedaron estrellados. Esta noche yo quiero darte este consejo que dice el libro de Josué 1:8. Nunca apartarás de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Y escucha esta parte interesante, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. ¿Quieres bendición? Tanto que andas buscando la prosperidad y no la encuentras, pues precisamente es porque te has ido por el camino que no conviene. Dice aquí, de día y de noche meditarás en esta palabra y todo te va a salir bien. ¿Quisieras tú esta noche aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador? Libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué maravillosa invitación la que Dios nos está haciendo esta noche. Y yo quiero orar contigo ahí donde tú estás. Y si has escuchado esta palabra y si ha tocado tu corazón y quieres aceptar a Cristo Jesús como tu único Salvador, escríbenos al WhatsApp que aparece ahí en pantalla y haznoslo saber para invitarte a la iglesia a la cual nosotros asistimos. Pero quiero que hagas conmigo esta oración. Señor Dios y Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, hoy vengo a tu presencia arrepentido de los malos caminos que he seguido, arrepentido de haber escuchado esas voces falsas, oh Dios, que me hicieron perderme en este camino que tú has trazado para mi vida. Dios, hoy te acepto en mi corazón. Recíbeme, Señor, inscríbeme en el libro de la vida. Gracias, Señor, por aceptarme y a partir de ahora quiero tener esa relación contigo, tomado de tu mano. A ti, mi Señor, sea la gloria, la honra, el honor y el poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te felicito si has hecho esta elección. Si hiciste esta oración conmigo, nuevamente, haznoslo saber. Ahí en pantalla puedes ver el número telefónico. Te visitaremos y bienvenido a la familia de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Si quieres escuchar nuestros mensajes a través del YouTube, también lo puedes hacer. Buscarlo como Leonel Ramos con mayúscula o Vivir para Aprender. O si quieres el link, solo nos lo solicitas al número que te aparece ahí en pantalla. Desde ya, deseo que pases un feliz fin de semana, que hagas lo mejor para tu vida, para tu familia y que Dios te bendiga y te prospere en todo. Recuerda que te amamos y que estamos aquí para ayudarte. Me despido con una sonrisa, con un abrazo y con un fuerte beso. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta la próxima, si así Dios nos lo permite. Bendiciones.